es que, hermano. Bien, ok. Hola, Laura. Bueno, buenas noches a todos. Vamos con nuestras Biblias a Éxodo, por favor. El libro de Éxodo es lo que estamos estudiando. Si no tiene Biblia, le prestamos una Biblia. Y si tiene, ábrala en el libro de Éxodo capítulo 7 en esta noche. Bueno. ¿Cómo están? Vamos a ubicarnos, ojalá ubiquémonos hacia adelante. Siempre me dejan solito acá. Ya el examen pasó. El examen ya lo hice el sábado. Bueno, entonces necesito una Biblia por acá. Una Biblia por acá. Angelita, ¿no tiene Biblia? Démosle una Biblia a Ángela. Eso. Vamos a Éxodo capítulo 7, por favor. Ya hay dificultad con la luz. Está fallando ese lugar, no sabemos por qué. Bueno, si están con sus Biblias, entonces por favor vamos a Éxodo capítulo 7. Vamos a continuar nuestro estudio en esta noche del libro de Éxodo, que nos habla de cómo ocurrió la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Lo interesante es que en este capítulo vamos a iniciar a ver lo que es la primera señal maravillosa o la primera plaga, y vamos a entender un poco más en esta noche acerca de esto. Entonces, si están con sus Biblias, Éxodo capítulo 7, por favor, y vamos a leerlo. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que soy Jehová, que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, y así lo hicieron. Era Moisés de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón nos respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que
se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y de todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Señor, te damos gracias por este capítulo donde nos habla sobre todo la obediencia de este hombre, Señor, de Moisés, de su hermano Aarón. Nos habla también de lo que tú les habías dicho anticipadamente, de cómo Faraón endurecería su corazón. Efectivamente así ocurrió, pero también, Señor, nos muestra que las señales y prodigios que tú haces son bendición para unos, pero esa misma señal se convierte en castigo para otros. Te pido que nos hables a través de este capítulo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, recuerdan ustedes que en el capítulo 6, Moisés viene de alguna manera de hablar con Faraón, y Dios le ha dado una promesa a Moisés, dándole una seguridad de que definitivamente el pueblo va a salir. Si ustedes notan, hay algo que es consecuente o algo que continúa dentro del libro de Éxodo, y es: la promesa permanece vigente sin importar que lo que pase alrededor mostrara que no va a ser posible de que el pueblo realmente pueda salir, ¿sí? Dios vuelve y recuerda lo que ya ha dicho: el pueblo va a salir, de una u otra manera va a salir, con mano fuerte, pero va a salir. Y se acuerdan ustedes que les decía que una promesa, definitivamente el valor de cada promesa está detrás del Dios que la respalda. Si Dios da promesas, Él las va a cumplir, porque Él no miente, Él cumple sus promesas. Pero entonces, lo lindo de Dios con Moisés es que en este caso le dice lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Le ha dicho que es con mano fuerte. Pero recuerden ustedes que en el capítulo pasado, en el 6, vimos que Moisés estaba más impresionado de lo que Faraón pudiera responder que de lo que Dios había dicho a Moisés. Y estuvimos hablando acerca de eso, ¿no? ¿Cómo yo puedo realmente saber si estoy más impresionado de lo que Dios dice de mí o de lo que Dios me manda a mí que de lo que hay afuera? Eso depende de las decisiones que tome, de las decisiones que tome en mi casa, con mis hijos, en mi trabajo. De esa manera, cuando yo tomo decisiones y esas decisiones están ajustadas, alineadas a la palabra de Dios, porque Dios lo dice, sin importar lo que me venga, entonces yo estoy diciendo, estoy más impresionado de lo que Dios dice que de lo que el hombre dice. Y eso es importantísimo, eso me parece espectacular. Y yo creo que en nuestro diario vivir podemos mostrar realmente qué es lo que más nos impresiona, qué es lo que más nos impacta, lo que el hombre pueda decir de nosotros, lo que alguien pueda hacer contra nosotros, o lo que Dios dijo en su palabra que haría con nosotros o haría de nosotros. Es muy importante. En este capítulo vamos a ver que el propósito para Dios con Moisés se cumplió. ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios no quería que Moisés mirara a Faraón, mirara a los hijos de Israel, ni siquiera que se mirara a sí mismo. Dios quería que Moisés mirara solamente a Dios y que le mirara a Él, no más. Y saben, para caminar en nuestra vida es lo que necesitamos. Necesitamos, en lugar de mirar al que está a nuestro alrededor, al que está a nuestro lado, necesitamos es mirarlo a Él, concentrarnos en lo que Él realmente dice. De esa es la única manera que vamos a poder cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida. En este capítulo vamos a ver algo que se repite. Si ustedes notaron en la lectura, hay dos cosas que se repiten. Una, se repite 3 veces y se llama o dice: Moisés y Aarón hicieron como Dios les mandó. Eso nos habla de ¿qué?
obediencia. La obediencia que Dios espera de nosotros es una obediencia total. Obedecer tal cual como el Señor nos mandó, es lo que Él quiere, ¿sí? No le pongamos, no le quitemos, sino tal cual lo que dijo, voy y lo hago, ¿sí? Es muy importante. Recuerden que a veces queremos ayudarle a Dios y ahí es donde la embarramos. Dios dice tal cosa, vamos y lo decimos como Él dijo que lo debemos hacer. Y dos, es como Dios lo había dicho. O sea, la obediencia de Aarón y Moisés, o de Moisés y Aarón, vemos que fue total como Dios dio la instrucción. No le quitaron ni le pusieron. Pero otra cosa que se repite que me llama la atención de este capítulo es que Faraón endureció su corazón como Dios lo había dicho. O sea, si algo es lindo de trabajar en la obra del Señor, ¿saben qué es? Que con el Señor no nos llevamos sorpresas, porque Él nos sorprende de una manera súper chévere, pero hay cosas que definitivamente Él las ha dicho, ¿sí? Él nos ha dicho qué va a ocurrir en el camino, cuánta gente se va quizá a levantar y todo eso podemos verlo en la palabra y es como Dios ya lo había dicho. Miren ahí cómo Dios constituye a Moisés en Dios para Faraón y a Aarón lo constituyen profeta de Moisés. Noten algo, dice profeta de Moisés, no era el profeta de Dios, pero era el profeta de Moisés, por una sencilla razón, porque Moisés era el representante de Dios en ese momento, era el hombre que Dios estaba usando para mostrar a Faraón quién es Dios, ¿vale? Recuerden que hay un interrogante que Faraón hizo. Moisés le preguntó a Faraón o le dijo, deja ir a mi pueblo, y Faraón respondió, ¿y quién es Dios para que yo deje ir a su pueblo? Ahora Faraón va a conocer quién es Dios, pero qué forma de conocer quién es Dios, ¿no? Eso es algo que nos habla este capítulo también. Miren ahí en el verso 1, la parte A, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Faraón había rechazado el lidiar directamente con Dios, como lo dijo en Éxodo 5:2, ¿quién es Dios o quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, si Faraón no quiere tener nada que ver conmigo, va a tener que vérselas conmigo, pero a través de tu persona, porque te he escogido como mi representante. Un comentarista de apellido Morgan dijo, él debía de estar ante Faraón en lugar de Dios, no solamente llevando su mensaje, pero también acompañándolo de actos de poder para demostrar la autoridad de dichos mensajes. Entonces recuerden, ¿en qué se convierte en este momento Moisés? Moisés se va a convertir, ahora tenemos que saber de lo que estamos diciendo, ¿no? Moisés va a reflejar el carácter de Dios. Es la diferencia. Moisés no se convirtió en un Dios pequeñito, no, Moisés iba a reflejar el carácter de Dios, los principios de Dios. Eso iba a ser Dios, eso iba a ser Moisés para Faraón. Para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta, porque decimos, qué tremenda responsabilidad le ha delegado Dios a Moisés. Pero saben, esta idea que Dios dio, que inició en el Antiguo Testamento, fue una idea llevada al Nuevo Testamento, especialmente cuando Pablo escribe que todos los creyentes somos cartas escritas por Jesús, las cuales todo el mundo lee. ¿Dónde encontramos esto? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 2 y 3. Necesito que leamos juntos esto, porque eso es revelador y es maravilloso. No solamente Moisés era Dios para Faraón, sino tú y yo nos convertimos en Dios para los que nos rodean que no conocen a Cristo. Eso es espectacular, pero es una responsabilidad también muy grande. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Las personas que no ven a Dios, nos ven a nosotros.
Aquellos que no leen la Biblia, ¿qué leen? Nuestras vidas, nuestros actos, nuestras palabras. Eso es lo que tienen los que no conocen a Dios. Por eso es tan tenaz cuando alguien dice soy cristiano o sale de una iglesia cristiana y su testimonio no refleja el carácter de Dios, porque de alguna manera nosotros cuando le decimos algo a alguien, todo lo que podemos decir de Dios, ellos van a decir, ¿y quién es Dios? Si yo te estoy viendo a ti. Pero cuando nosotros vivimos a la altura de lo que creemos, ellos van a decir, yo conozco a Dios porque lo veo revelado en esa persona. ¿Se dan cuenta que esa idea del Antiguo Testamento se ve hoy en el Nuevo Testamento? Uno dice, wow, qué responsabilidad que Dios le dio a Moisés, qué privilegio, pero qué responsabilidad. Y es la misma responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos por el hecho de haber creído en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que de alguna manera mostrar a Dios. Ellos no tienen Biblia que leer. Pueden tener una Biblia física en su casa, la pueden tener abierta en el Salmo 90 para que sea como un ambientador de su casa y empolvada ahí. Ustedes no han visto esas Biblias que están monas solamente en una página, pero blancas por el otro y nadie las ha leído. Pero entonces nosotros nos convertimos en esa Biblia que ellos pueden leer cuando nos identificamos como creyentes. Y es espectacular cuando alguien te puede decir, yo sí sabía que tú eras cristiano porque había algo en ti diferente, pero especial, ¿no? Bien. Eso es súper lindo cuando alguien dice, esta persona tiene algo especial, y es eso que tenemos especial es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. Y por eso vivimos como vivimos. Ese es el reto, llevar al Señor en nuestro testimonio. Entonces, eso es algo que debemos recordar, porque es algo que todos estamos llevando. Miren el verso 2. Entonces, Moisés se convierte en Dios para Faraón, lo que a su vez Aarón se convierte en el profeta de Moisés. Dice ahí, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Sí? Aarón iba a ser el profeta de Moisés. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Si Moisés debía ser como Dios para Faraón, entonces Aarón debía ser el profeta de Moisés, su portavoz ante Faraón. Recuerden que Aarón está jugando un papel que es de alguna manera el vocero, ¿no? Porque Moisés ha dicho que él tiene dificultades del habla y por eso Dios dijo, entonces ahí está tu hermano Aarón. Moisés ni Aarón podían actuar bajo su propia iniciativa. En el caso de Moisés, debía esperar la dirección de Dios. En el caso de Aarón, debía esperar la dirección de Moisés. Así funciona, o así va a funcionar. Interesante, porque noten, lo interesante de esto es cuando dice un profeta, él va a ser profeta pero de Moisés, no profeta de Dios, por la sencilla razón de que Moisés estaba haciendo en lugar de Dios delante de Faraón. Un profeta de Dios, por eso es muy importante tenerlo en cuenta, es aquel que representa a Dios ante los hombres, y como tal todo el pueblo del Señor somos profetas. Usted y yo venimos a ser profetas de Dios. ¿Por qué? Porque de usted y yo estamos representando de una u otra manera al Señor. Entonces, eso es lo que está pasando allí. Miren cómo se enfrentan y Faraón se convierte en un hombre que es un hombre reprobado por ser un hombre obstinado. Verso 3 al 5. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá en la tierra de Egipto no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Noten lo que está diciendo el Señor, voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Sí?
Faraón reveló lo que había en su corazón cuando rehusó de alguna manera la humilde petición de Moisés. Hey, Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y recuerden la pregunta que él hizo, ¿quién es Jehová para que yo le oiga y deje ir a este pueblo? De alguna manera él estaba rehusando. ¿Por qué nosotros podríamos pensar que Faraón no tenía otra opción, ¿sí?, sino endurecer su corazón? Pero recuerden, así no funciona. No es que Faraón no haya tenido otra opción sino endurecer su corazón, sino que él ya había endurecido su corazón, y Dios, como sabía que él había endurecido su corazón, entonces lo que él permite es darle rienda suelta, por así decirlo, a esa forma, a ese corazón renegado delante de Dios. Es lo que pasa con un hombre que endurece su corazón frente a la palabra de Dios. Termina en algo que conocemos y que Romanos explica muy bien, que se llama una mente reprobada. La Biblia habla de una mente reprobada, es aquella mente que viene la palabra de Dios a ella por medio de alguien, le habla, mira, el Señor dice eso en su palabra, pero esa persona lo que hace es burlarse del mensaje de Dios o hacerlo, ponerlo a un lado, menospreciarlo y vivir de acuerdo a su corazón, a las malas intenciones de su corazón. Esa persona, dice la palabra de Dios, cuando no tiene en cuenta a Dios, sabe que Dios existe, sabe que es real, se le ha evidenciado, pero no quiere tenerlo en cuenta de una manera voluntaria, Dios decide permitir que esa persona se convierta en un hombre o una mente reprobada. Eso es Faraón, un hombre que voluntariamente, abiertamente decidió rechazar a Dios. Miren, Dios puede hacer lo mismo hoy. En nuestra rebelión podemos alcanzar lugar donde Dios nos fortalecerá en nuestro deseo malvado. Es lo que se conoce como una mente reprobada. Si quieren, acompáñenme a Romanos capítulo 1, verso 28. Romanos capítulo 1, verso 28. Romanos 1:28 dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces Dios sabía desde el principio que Faraón no estaría de acuerdo con la petición de Moisés. No era una sorpresa para Dios. Dios no estaba sorprendido de que Faraón no lo hiciera. Dios ya lo sabía, ¿sí? Pero entonces aquí lo que está ocurriendo es Faraón está llegando a una mente reprobada. Ahora, miren lo que está diciendo Dios. Está diciendo que iba a hacer maravillas. Yo endureceré el corazón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Las maravillas de Dios tenían como fin mostrar tanto al pueblo de Dios quién era ese Dios que les había mandado a salir de allí, pero también tenía el propósito de mostrarle al pueblo de Egipto quién era ese Dios del cual Faraón no quería escuchar. Pero ¿cómo juega esto? En las mismas señales o las mismas maravillas que Dios hace, son maravillas o prodigios para su pueblo, pero son juicio o castigo para otros. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que la palabra de Dios para algunas personas es condenación, pero para otros se convierte en su salvación. Eso depende de cuál es mi actitud frente a Dios, ¿sí? Para el pueblo de Israel la liberación era la salvación, pero para los egipcios era condenación. La misma señal y el mismo proceso que era salvación para unos se estaba convirtiendo en condenación para otros. ¿Qué creen que va a pasar también en nuestros días? Trayéndolo a nuestros días. Nosotros esperamos una segunda venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que cuando venga, nosotros los que le esperamos, va a ser algo maravilloso, algo espectacular, algo especial, algo precioso y grandioso para nosotros. Pero ¿qué va a ser para aquellos que no le esperan, para aquellos que no han creído? Va a ser un momento de dolor. Entonces se dan cuenta que con la misma señal Dios está trayendo bendición a unos, pero está de alguna manera viniendo juicio a otros. ¿Dónde voy a estar yo? Eso depende
¿Cuál es la decisión que tome hoy? Si yo creo en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, yo no voy a tener que vivir el juicio de Dios porque ya Cristo lo vivió por mí. Pero si yo definitivamente no quiero aceptar el juicio, el sacrificio de Jesús, pues un día voy a tener que experimentar el juicio de Dios sobre mi vida. Es muy sencillo. Oro al Señor para que todos los que estamos aquí no tengamos que vivir el dolor del juicio de Dios, pero que aceptemos la misericordia y la gracia de Dios, que es su regalo para nosotros. Miren cómo Moisés y Aarón obedecen. Verso 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Dios anhela esto de nosotros, hermanos. ¿Qué anhela Dios de nosotros? Que cuando Dios dice algo, así se debe hacer. Muchas veces lo que hacemos cuando escuchamos un mandato de Dios, empezamos a argumentar y empezamos a sacar nuestras propias opiniones frente a algo que Dios ya dijo. Dios lo dice y punto. No tenemos que estar diciendo, bueno, pero ¿qué pasaría si tal cosa? Y empezar a argumentar. No, Dios lo dijo. Aarón y Moisés dice que hicieron como Jehová les mandó. Es la obediencia total que el Señor espera de nosotros. Necesitamos obedecer al Señor. Si Él dice algo en su palabra, debemos hacerlo. Sí, ese es nuestro reto, Señor. Yo quiero hacerlo porque tú lo dices. Quizá no esté tan de acuerdo, quizá no me guste, pero si tú lo dices, voy a hacerlo. Así funciona el reino de Dios. El reino de Dios no es la república democrática de Dios, sino el reino de Dios. ¿Notan qué es eso? Cuando digo yo la república democrática de Dios, entonces yo les digo, ¿cuántos están de acuerdo con el 10º mandamiento o con el 5º mandamiento? Y el primero con promesa. Entonces algunos dirán, no, pues que ya no, honrar a padre y a madre, eso ya no se usa. Y podríamos levantar la mano y decir, ¿cuántos están de acuerdo y cuántos no están de acuerdo? Bueno, tumbamos ese decreto, ya no lo vamos. Eso sería la república democrática de Dios, pero no funciona. Funciona es el reino de Dios, donde Dios manda y nosotros obedecemos, punto. Dios dice salte, salto, no entiendo, no me gusta, pero salto. Hable, no me gusta, quizá me da miedo, pero debo pensar de que si Él me está diciendo que hable, pues hablo. Así funciona. Y me encanta porque Moisés y Aarón en 3 ocasiones dicen, lo hicieron tal como Dios les había mandado. Qué bueno que podamos mirar lo que estamos haciendo hoy día y poder pensar, ¿estoy haciendo tal cual como el Señor me ha mandado? ¿O le estoy colocando de mi opinión a eso que el Señor me ha mandado hacer? ¿Sí? ¿Estoy agregando al mandato del Señor? ¿Le estoy quitando o lo estoy haciendo como Él lo dice? Verso 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. ¿Hay alguien aquí que tenga 80 años? Que levante la mano. 83. O sea que todos estamos aquí aptos para servir al Señor. Si esos hombres Dios los llamó en el ocaso de sus vidas, usted y yo podemos servir al Señor. ¿Sí? 80 y 83 años. Usted me podría decir, pero pastor, ¿cómo dice que el ocaso de sus vidas, si esos hombres duraban hasta 120 años, 110 años, todavía le faltaba algún recorrido? Cuando uno ve en el Salmo 90 la oración de Moisés, uno se da cuenta que este hombre ya no tenía, cuando este hombre estaba en el retiro de su vida, Dios fue que lo llamó. Miren lo que dice el Salmo 90, 10. Dice el Salmo 90, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Lo que Moisés está diciendo aquí es que él empezó su ministerio al final, cuando ya no tenía fuerza alguna. Es lo que, si ustedes se dan cuenta, ese salmo es un salmo de Moisés, es una oración de Moisés. Moisés y Aarón estaban en la edad de retiro
y en la edad de jubilación, pero Dios los llamó a esa edad. Ese es un ánimo para aquellos que creen que ya no pueden servir al Señor porque tienen una edad avanzada y piensan que ya no pueden ser útiles para el Señor. Pero saben, la edad no es una excusa para no servir al Señor. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos los que estamos aquí, estamos en la capacidad y podemos ser útiles en las manos del Señor. ¿Saben? Recuerdo de una señora de mucha edad que en una ocasión un misionero llegó a visitarla, llegó a su casa y ese hombre estuvo hablando con ella y ella le dijo que ella acababa de regresar de visitar los hogares de su iglesia, pero ella estaba postrada en la cama. A lo que el misionero pensó, esta señora es una mentirosa o cómo es que lo hace, ¿sí? O está loca. Pero realmente lo que ella refería es, cuando él llegó, ella acababa de orar por cada una de las familias de su iglesia. Entonces, aunque estaba postrada en la cama, estaba sirviendo al Señor desde su lecho. Y saben, por eso, si una persona así puede servir al Señor, todos nosotros podemos servir al Señor. Cada uno de nosotros podemos servirlo. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades. No hay nadie aquí que pueda quedarse por fuera del servicio del Señor. Aarón y Moisés, 83 y 80 años, edad de retiro, pero Dios los está invitando al ministerio a esa edad, en la edad del ocaso para ellos. Miren el verso 8, vamos a ver cómo Dios envía a sus mensajeros, es lo primero, pero Dios también respalda a sus mensajeros. ¿Cómo lo respalda? Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. ¿Notan? Segunda vez, verso 20 lo vamos a volver a encontrar. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Nuevamente observamos a Moisés y Aarón obedeciendo al Señor como les decía. También vemos aquí el orden de Dios con respecto a los milagros. ¿Cómo funcionan los milagros según el orden de Dios en toda la palabra? Y es una forma de estar seguros en un lugar. Mucha gente hoy día sigue milagros sin importar el mensaje que venga, que haya detrás de ese milagro o que precede ese milagro. Lo más importante es el mensaje que respalda ese milagro. En otras palabras, Dios enviaba a sus mensajeros a dar un mensaje, pero los milagros venían y respaldaban ese mensaje que ellos decían. No funciona al revés. Mucha gente quiere creer en el Señor, pero lo que anda buscando es milagros. Y saben, es peligroso cuando solamente buscamos milagros sin importar el mensaje o sin mensaje, porque nos puede pasar lo que ocurrió aquí. Moisés y Aarón van a soltar una vara y esa vara de Aarón se convierte en culebra. Pero vamos a ver aquí que los hechiceros también soltaron sus varas y se convirtieron en culebras. Ambos fueron milagros, pero los dos no provinieron de Dios. Entonces, porque algo sea un milagro o algo sea sobrenatural, no significa que proviene de Dios. Entonces la gente que son milagreros, que andan persiguiendo un milagro, pueden caer en presas de gente inescrupulosa, de falsos maestros. ¿Se dan cuenta? Una culebra. Y ahorita miren lo que van a decir aquí. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, esa más es muy importante, es un pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Los hechiceros imitaron el poder de Dios, obviamente con un poder diabólico, pero no pudieron contra la vara de Aarón. La vara de Aarón devoró las varas de ellos, como mínimo eran dos, porque habla en plural. Lo interesante es que más adelante el apóstol Pablo dice a Timoteo que
Dos de los hombres que resistieron a Moisés y Aarón se llamaban Janes y Jambres. Segundo capítulo de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 7 al 9. Cuando Moisés y Aarón fueron delante de Faraón, dos hombres le resistieron, y esos hombres eran Janes y Jambres. Los milagros pueden probar que algo es sobrenatural, pero no necesariamente que proviene de Dios. Eso es muy importante. ¿Es un milagro? Sí. La pregunta es, ¿de Dios? No lo sabemos. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Dice así, segunda de Tesalonicenses 2:9, inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, subraya en su Biblia, mentirosos. Estamos diciendo que los milagros pueden probar que algo es sobrenatural, pero no necesariamente que proviene de Dios. Y yo quiero que piensen en milagros que han ocurrido. Ustedes ven en La Guajira que alguien entró al baño, a un orinal, y entonces se apareció la Virgen y está llorando. Sobrenatural, quizá era una humedad que había en la pared, o quizás realmente está llorando. Pero el hecho de que esté llorando y que aparezca todo eso no significa que venga de Dios. ¿Cómo yo puedo saber que eso inmediatamente no es de Dios? Porque contradice absolutamente lo que Dios dice en su palabra. No se harán imágenes de cosas semejantes de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No se inclinarán a ellas, no las adorarán. Pero llaman a un cura y lo que hace es santificar la pared que queda ahí en el orinal, en el baño ahí, todo el tema, y dicen, le echan agua bendita, entonces ya quedó santificado. ¿Se dan cuenta? Va en contra de lo que Dios dice. Dios no va a decir que no adoremos imágenes y Él se va a aparecer en una imagen, en una pared para que le adoremos. Dios nunca va a hacer eso, porque Él no nos quiere tropezar. Él quiere es que nosotros no caigamos. Entonces, pero hay alguien que hace prodigios y señales mentirosas, y ese se llama inicuo, cuyo advenimiento, el anticristo, dice con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad para ser salvos? Todo aquel que cree en esto, no estar creyendo en Jesús, el amor de la verdad, para ser salvos. Porque si creemos en Jesucristo, vamos a ser salvos. Y es interesante. Entonces, esto también significa lo de Janes y Jambres, o de estos hombres que resistieron a Moisés y Aarón, significa que los milagros pueden probar que algo es sobrenatural, pero no pueden probar que algo sea verdad. ¿Sí? Dos cosas. Una, no todo lo que sea sobrenatural proviene de Dios. Y número dos, no todo lo que es sobrenatural es verdad. Aquí vemos que es un engaño que viene del diablo para confundir a las personas. Entonces, el poder de Dios podrá ser imitado, pero nunca podrá ser igualado o superado en poder. ¿Por qué podemos decir esto? Una vara se convierte en culebra, pero vienen otros hombres hechiceros, se convierten también en sus varas en culebras, pero pasa algo sorprendente. La vara de Aarón termina comiéndose la vara de esos hechiceros. Eso puede decir que el poder de Dios puede ser imitado, pero nunca igualado ni superado por un poder engañoso. Ustedes saben que una de las características de nuestro Dios, ¿cuál es? Es creador, pero una de las características de Satanás es ser imitador. Es tan atrevido que no solamente imitó lo que Aarón estaba haciendo ahí con su vara, sino que también imita la forma de manifestación en la que Dios ha decidido revelarse al hombre. ¿Cómo así? Dios se ha decidido revelar al hombre a través del Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? Que Satanás no se quedó atrás. Él imita, y dice la Biblia que Él es Padre de toda
a la bestia y a su imagen. Es interesante, opera prácticamente de la misma manera, pero es un imitador, es una copia, hizo una copia barata de 2,000 pesos por ahí de lo que es la majestuosa triunidad de Dios. Pero lo que nunca podemos hacer nosotros es comparar la triunidad de Dios con la trinidad diabólica, por así decirlo. Compararlas en el sentido de igualdad, ¿sí? De que, están luchando entre sí, ¿quién ganará? No, es extremadamente poderosa. Dios es poderoso. Satanás es limitado, ¿sí? No tiene el poder que Dios tiene. Entonces, miren el 13. El corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Faraón representa a ese grupo de personas que no escuchan a Dios porque tienen un corazón endurecido. ¿Qué pasa con los que tienen un corazón endurecido? No escuchan a Dios. La semilla de la palabra no da fruto allí. Pero ¿qué ocurre? Esas personas terminan quizá con una mente reprobada como le fue Faraón. Pero ya hemos visto algunas causales o algo de personas o motivos por las cuales algunas personas tampoco escuchan a Dios. ¿Se acuerdan del capítulo 6, verso 9? Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué el pueblo no escuchó a Dios? Porque estaba en congoja de espíritu y estaban cargados con el trabajo que tenían. Entonces hay dos clases de personas. Cuando tú vas y compartes a una persona, o tres podríamos decirlo, hay esa persona que está deseosa de escuchar la palabra del Señor. Hay otros que quisieran escuchar la palabra del Señor, pero tienen una congoja en su espíritu, están tan atribulados que el problema los hizo ensimismarse y no pueden discernir y escuchar la voz de Dios. Pero está el tercer grupo, que es un grupo tenaz, que son como Faraón, que son aquellos que endurecen su corazón a la palabra de Dios. Para el tercer grupo, lo más probable es que terminen en una mente reprobada. Para el segundo, si no salen de ese ensimismamiento, del problema, de la situación que los tiene, la palabra que usa ahí es congoja de espíritu, que los tiene acongojados. Si no miran al Señor, pues van a seguir allí en esa dificultad. Pero es probable que esas personas, si miran al Señor, puedan salir de ese lugar. Y aquí es donde encontramos en el verso 13: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es lo que decimos o lo que se conoce como predestinación de alguna manera, y es libre albedrío también. Ambas se cruzan en un momento. En este caso es una libre decisión de Faraón, pero Dios, sabiendo de su libre albedrío, le predestinó, ¿sí? Pero nunca podremos quitar la responsabilidad de Faraón. En Éxodo 9:34 dice: pecó otra vez y endureció su corazón. O sea, ¿quién estaba endureciendo su corazón? Faraón mismo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dejándole de alguna manera que llegara a ese estado y que permitiera, porque no quería salir de allí. Ese es el punto. Veamos la primera señal. Llegó la hora de la señal. Dios envía a sus mensajeros, respalda a sus mensajeros, y ahora llegó el momento de la señal, de la primera plaga como le conocemos. Señal para los hijos de Dios, señal poderosa, pero plaga para los que no son hijos de Dios. Verso 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Algo interesante en todas las señales que van a comenzar a aparecer a partir de ahora es que siempre ocurre de la misma manera: un mensaje de parte de Dios y luego la señal, ¿sí? El mensaje es el mismo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este propósito importante del mensaje es el siguiente: hay un Dios que tiene un pueblo que tiene que servir a Dios.
Ese es el punto. Verso 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. El verbo golpear que aparece aquí significa castigar fuerte, ¿sí? Y denota el juicio de Dios hacia uno de los dioses egipcios, que era en este caso el río Nilo. Algo que vamos a entender y que solamente vine a descubrirlo ahora que estoy haciendo este estudio inductivo del Éxodo, es que cuando uno ve las 10 plagas, uno cree que las plagas son unas plagas que Dios envió, pero que eran, por así decirlo, sin sentido. ¿Sí me hago entender? Como sin sentido, no, como sin un orden o algo. Cuando uno dice, ¿por qué convirtió el agua en sangre? Pues resulta que el río era un dios para ellos. El Nilo era un dios para ellos. Lo que estaba haciendo Dios cuando dice golpee, estaba golpeando fuerte a cada uno de los dioses para que de esa manera le estaba mostrando a Faraón quién era Jehová y quién era Dios. Entonces cuando vamos a ver cada uno de esos a los que él va a golpear, son dioses para ellos, y de esa manera está prevaleciendo el Dios de Israel, y es la manera en que Dios se está mostrando de una manera misericordiosa también, y está permitiendo que Faraón diga, hey, me rindo, no más, no hay Dios como tú, deja ir ese pueblo y se arrepiente, pero sabemos que no lo hizo, ni lo va a hacer. Pero es interesante entender esto. Verso 18. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Tercera vez. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo todos los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¿Saben algo? Faraón no debió experimentar ni una sola de las maravillas de Dios, que eran las plagas para él, pero él decidió vivirlas, y eso se aplica para nosotros. Usted y yo no necesitamos experimentar el dolor para saber, para aprender algo, pero tristemente cuando endurecemos nuestro corazón a Dios y su palabra, entonces necesitamos el dolor para aprender. Acompáñenme a 2 Corintios 7:9. Este pasaje es bien especial también. 2 Corintios 7, 9 y 10. ¿Tienes que experimentar el dolor para conocer a Dios? No necesariamente, pero muchas personas tienen que conocer el dolor, tienen que sufrir para llegar a Dios. 2 Corintios 7, 9 dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Qué hace Dios? Contrista a muchas personas, pero las contrista no para que se pierdan. Pero en el verso 10 está la clave, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, cuando Dios me lleva a arrepentimiento, yo nunca me arrepentiré de haberme arrepentido. O sea, cuando yo llego a Dios y le digo, me arrepiento, yo nunca me voy a arrepentir de haberle dicho, Señor, aquí está mi vida. Pero cuando no lo hago, el mundo me coge por su cuenta y me lleva a un arrepentimiento, a un dolor, a una lágrima, pero no ya para salvación, sino para muerte. Es lo tenaz. Lo lindo de Dios es que trata con nosotros, y lo que está haciendo el Señor con Faraón está tratando con dolor, pero lo que quiere es que reconozca que no hay Dios como Él.
pero Él no quiere hacerlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que experimentar dolor? ¿O tuvimos que experimentar dolor para llegar al Señor? Tenaz. No necesitamos hacerlo, pero a veces va a pasar. Qué forma tan triste en la que Faraón está conociendo a Dios por medio de su juicio. ¿Saben? A tal punto que los que están ahí más adelante van a decir: dedo de Dios es este, es el juicio de Dios sobre su vida. La pregunta es, el mismo evento, recuerden, será maravilla para sus hijos, pero juicio para sus enemigos. La pregunta es: ¿de qué lado estoy? Si soy amigo de Dios como lo fue Abraham y Moisés, o soy enemigo de Dios como lo fue Faraón. ¿Sí? Una forma de convertirnos en amigo de Dios es por medio de la fe traducida en obediencia. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero una de las formas de convertirnos en enemigos de Dios es haciéndonos amigos del mundo. Santiago 4:4 dice: el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿En cuál lugar quiero estar? Es mi decisión. Faraón decidió estar en el lado de ser enemigo de Dios. Entonces, la primera plaga, como todas las plagas, vinieron debido a que Faraón endureció su corazón contra Dios y de su pueblo. En misericordia Dios le advirtió a Faraón, pero Faraón desechó la advertencia. Ahora, ¿Dios pudo haber usado mecanismos naturales o sobrenaturales para haber traído esto? Pudo haberlo hecho. Pero también es importante el entender que estas plagas eran todas literales. No hubo nada simbólico acerca de ellas. Cada plaga apuntaba a un mayor significado del mismo evento, pero en realidad pasaron. Ninguno de nosotros podemos decir que esas plagas fueron simbólicas, como más adelante, cuando venga la parte de la tribulación y gran tribulación, cada una de esas cosas que están escritas ahí en la palabra van a acontecer. No son simbólicas. Esto que estamos viendo aquí, que vamos a ver en las próximas semanas, ranas, moscas, muerte de primogénitos, ocurrió, no fue algo simbólico, fue algo que ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Algunos tratan de explicar que había una tierra de donde nacía el río Nilo y era rojiza, entonces así como cuando ustedes han visto que llueve mucho y el barro y hace que se vuelva rojiza de alguna manera, mucha gente trata de explicar, pero lo tremendo de esto es que si hubiese sido algo natural, Faraón no hubiese sido sorprendido por ello. Fue algo que Dios estaba colocando y que era sobrenatural. Pero lo tremendo aquí es que cada una de estas plagas confronta y ataca a un preciado Dios de Egipto. Miren, en este caso, el dios egipcio Num se decía que era el guardián del Nilo. Dios estaba atacando al río Nilo y el guardián del Nilo no había podido hacer nada. También el dios Hapi se decía que era el espíritu del Nilo y se le humilló con esta plaga. Pero el gran dios Osiris se decía que tenía al Nilo como su torrente sanguíneo. Pero entonces durante esta plaga, él en realidad estaba sangrando. O sea, cada uno de estos dioses estaban siendo golpeados por el poder de Dios. ¿Sí? El mismo Nilo era adorado como un dios. Hay papiros que registran himnos cantados en alabanza al río. Entonces no fueron plagas sueltas, porque sí, Dios estaba demostrándole a Faraón y el pueblo quién era Dios. Terminemos con los versos 22 al 25. Esto me parece chistoso, ¿sí? La Biblia tiene cosas chistosas, esta me parece una de ellas. ¿Sí? Que venga Faraón, que venga Aarón y ponga su vara y se convierta en culebra, listo. Vino los hechiceros, también convirtieron su vara en culebra, bacano. Pero la de Aarón se comió la de ellos, ¿sí? Pero vienen estos hombres ahorita en el verso 22, viene ahorita Aarón o Moisés, coloca la vara y golpea el río y se convierte en sangre. Y entonces uno esperaba
alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río, y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Si los hechiceros de Egipto en realidad quisieran hacer un milagro, debieron haber transformado el agua sangrienta en agua limpia otra vez. ¿Recuerdan qué ocurrió cuando el agua se convirtió en sangre? Hedía, muerte, fue terrible. Pero ¿qué hicieron los hechiceros? No ayudaron, sino que empeoraron. Ellos dijeron, golpearon y se convirtió el agua en sangre. Y ellos dijeron, nosotros también podemos hacer, y lo convirtieron en más sangre. ¿Qué hicieron de bueno? Y saben, esto refleja precisamente cuando alguien va a buscar ayuda en el lugar incorrecto. Faraón tenía a esos hombres, los consejeros de él eran hechiceros, dice la Biblia. La pregunta es, ¿quiénes son tus consejeros? ¿La bruja de la esquina? ¿Los hechiceros? ¿El que lee las cartas? ¿El que lee el tabaco? ¿El que lee la mano? ¿El que lee? Ahorita leen todo, ¿no? Pero, ¿cuál es el que lee el chocolate? ¿El iris? Ahora lo leen todo, pero ¿saben qué es lo que pasa cuando usted va de alguna manera donde va una persona que no ayudan, sino que empeoran? Personas que van donde espiritistas, brujos, hechiceros para que los hagan libres de alguna maleficencia, pero las cosas van a empeorar porque ellos no tienen el poder. Es igual. Entonces, cuando alguien nos está haciendo, o sentimos que alguien está haciendo algo contra nosotros, ¿a quién deberíamos ir? ¿Ante un brujo para que nos desamarre? Nos puede desamarrar de un lado, pero nos da otros 7 nudos peores. Es lo que ocurre, es lo que está haciendo. ¿Qué hay de maravilloso que hicieron los hechiceros? Agua en sangre, pues sí, nosotros también, más sangre. No estaba pasando nada, todo estaba empeorando. Pero lo que sí hicieron, recuerden, dice que el corazón de Faraón se endureció. Si Faraón hubiese tenido buenos consejeros, y aquí la aplicación podría ser, ¿quién es mi consejero? Cuando yo tengo un buen consejero, ese consejero inmediatamente me dice, hey Faraón, ¿no te das cuenta? Mira, ya pusimos nuestras varas ahí, se nos las comieron, ¿qué más vamos a perder? Mira que hay más poder en él. Pero lo que hicieron tratando de contrarrestar esto, pero empeorando todo, fue endurecer su corazón. Si tú no te rodeas bien, cuando tú estás en momentos de necedad, vas a encontrar a esa gente que te aplaude en tu necedad y te lleva a la peor ruina. Pero si tú estás bien rodeado, lo que va a hacer un buen consejero es diciéndote, hey, ¿qué te pasa? ¿Cómo te ocurre que vas a vivir de esa manera? Cambia, dale un giro a tu vida, porque como vas, estás muy mal. Entonces, los hechiceros de Egipto representan a esos malos consejeros en nuestros días, no ayudan, sino que hacen que hayan más endurecimiento. Primera de Corintios 15:33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Por qué estaba cayendo Faraón? Por su propio corazón, pero no tenía dirección sabia. Y dice, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Qué necesitamos? Multitud de consejeros para tomar una decisión, pero buenos consejeros. ¿Cómo yo voy a buscar un consejero que me ayude con una situación familiar cuando yo me doy cuenta que ese hombre no vive lo que la Biblia dice? ¿No les parece a ustedes tenaz? Es como buscar es tenaz, o sea, es volviendo al mismo punto de la gente que uno pasa y una casa a punto de caerse, o sea, llevada, solamente es con un soplo, ya esa casa es una ruina total. Y dice, le damos el número del chance para que se lo gane. ¿Y por qué no se lo juegan ellos para que cambien la casa y compren una casa mejor? Y uno ve que gente entrando a un lugar así de ruina, y ellos le van a dar a usted el numerito para que gane el baloto. ¿Y por qué no lo juegan ellos y por qué no se lo ganan? Y cambian en esa ruina en la que viven. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. ¿En quién estoy buscando yo el consejo? ¿En alguien
en alguien que realmente no refleja el carácter de Dios, pero simplemente estoy buscando consejo de una persona porque quiero que me diga lo que quiero escuchar? Porque es que hay un pasaje en la Biblia que dice así. ¿Se acuerda cuando buscaron al profeta a Balaam, no? Pero hubo un profeta así, que, exacto, el profeta Balaam, pero dijeron, busquemos al profeta. No, pues que el profeta no lo llamemos, pero no era, creo que no era él. Un profeta que decía, no lo llamemos a ese profeta porque siempre nos profetiza mal. ¿Qué querían? Queremos llamar a alguien, le contamos nuestra situación, hey, ¿vamos a pelear o no peleamos? La verdad, ustedes no están para pelear. Pero es que queremos pelear. ¿Sí? Entonces no lo llamemos a él, llamemos a uno que nos diga realmente lo que yo quiero escuchar. Y sería muy triste. Faraón tenía esa clase de gente, pero ¿cómo nos rodeamos nosotros? ¿En quién buscamos consejo? En alguien realmente que vive, que tiene oiga, yo puedo ver en ese hombre, en esa mujer, una mujer de Dios, que tiene un hogar, que su hijo lo tiene en el Señor, que camina en integridad. Chévere, yo quiero pedirle un consejo a esa persona. Pero hoy le pido consejo de mi matrimonio a una señora que tiene destruido su matrimonio, que no quiere saber nada de su esposo. ¿Qué me va a decir? No, sepárate, deja agua, mira, es como yo me quité de problemas de rato encima. Es lo que va a encontrar. Ese es Faraón. Esos son los consejeros que Faraón tenía, hechiceros, no servían para nada, pero lo que sí, para algo servían, pero no para algo bueno, no para traer la solución que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios ha enviado a Moisés y Aarón, Dios respalda a Moisés y Aarón, y ahora ha llegado el momento de mostrar el poder del respaldo que Dios ha dado a Moisés y Aarón, ¿sí? Maravillas para ellos, pero juicio para Faraón. Prodigios para Moisés y Aarón, pero para Faraón era juicio, era dolor. Qué forma tan dura de conocer a Dios. El Señor nos guarde y también que nos ayude cuando tenemos a alguien a nuestro lado, que sean consejeros, que sean hombres y mujeres de Dios. Hemos aprendido también, Moisés y Aarón hicieron como Dios mandó. Como Dios mandó. ¿Qué ocurrió? Lo que Dios dijo. Siempre podremos ver en la palabra de Dios que si yo hago algo como Dios dice, instruye al niño en su camino, aunque sea viejo no se apartará de él, yo lo hago. Al presente parece que no quisiera caminar con el Señor, pero yo sé que la promesa de Dios es, yo me encargo de instruirlo y él no se va a apartar del camino, porque yo le creo al Señor y ocurre tal cual como Él lo dijo. Pero si no lo hago, voy a ver algo diferente en mi vida. Muy importante tener en cuenta, Éxodo capítulo 7. Padre, te damos gracias en esta noche, donde nos has hablado de una manera especial, Señor. Personalmente me sorprende, me bendice la forma en que Moisés y Aarón fueron obedientes a ti, Señor, a pesar de que era la segunda vez que se enfrentaban con Faraón. En la primera les fue muy mal, aparentemente no tuvieron la respuesta que ellos querían, pero ya tú lo habías dicho, pero de todas maneras querías darle un mensaje a ese pueblo. Ayúdame, Señor, a ser obediente a ti como lo fueron esos hombres en este capítulo, Dios. Ayúdame también a recordar que no necesito dolor para conocer quién eres tú, Señor, pero puedo experimentar de tu amor, reconocer que ese dolor que el mundo ofrece, ya tú lo pagaste. Tú llevaste en la cruz del Calvario el dolor, la muerte, el sufrimiento, para que yo no tuviera que experimentar nada de esto, Señor. Ayúdame a creer en ti y a reconocerte como mi Señor y Salvador. Y también te pido que guardes nuestro corazón de ser endurecido. Queremos un corazón blandito, Señor. Un corazón donde la semilla de tu palabra entre y dé fruto
al 100%. Guarda nuestro corazón de rodearnos mal, de buscar consejo en personas que no son idóneas, de ir a buscar solución en lugar equivocado, Señor. Ayúdanos a buscar solución en tu palabra, en un consejero, en un hombre, una mujer de Dios, en un hombre, una mujer que te honran, que su vida lo refleja. Señor, ese es nuestro deseo, Padre, y ayúdanos a vivir para ti. Seguiremos viendo cómo Faraón, mientras pasan más señales tuyas, plagas para él, endurecerá cada vez más su corazón. Guárdanos, Señor, y te pedimos en esta noche que nos lleves con bien a nuestras casas, que nos permitas vivir en obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias.